Dios te bendiga, te saluda la pastora Diana con el amor del Señor, invitándote a escuchar esta programación de una voz profética y de estos temas hermosos que estamos trayendo para la bendición de tu alma. Y hoy día queremos hablar sobre este tema, el proceso para llegar a usar tu don. Qué hermoso, ¿verdad? Hay un proceso, hay muchas veces que la gente habla acerca de que sus líderes no conocen su oficio como un profeta o profetisa. Típicamente ellos han tenido alguna suerte de palabra profética o una experiencia personal en lo que Dios los comisionó como profeta. Tomaron esto como una licencia de operar ya en el oficio de profetas. En la iglesia, ¿no es cierto? O en la iglesia local o en el ministerio. En lo que fallaron es en darse cuenta que para tener autoridad en cualquier comunidad, ellos tienen que tener el favor de Dios y el favor del hombre, ¿verdad? Sobre su vida. Esto puede ser un proceso. Aún Jesús en sí mismo se mantuvo incrementándose en sabiduría y en estatura en favor con Dios y con los hombres. El rey David, otro ejemplo que tenemos en la Biblia, es un gran ejemplo de este principio en que estamos hablando, del proceso para llegar a usar lo que Dios te ha dado. Dios instruyó al profeta Samuel para ungir a un hombre como rey de la casa, que lo iba a encontrar en la casa de Isaí. Bueno, el profeta fue a la casa de Isaí y ordenó que todos los hijos de Isaí pasaran ante él. Y bueno, como el último de los 7 hijos se paró ante el profeta Samuel, y él estuvo desconcertado porque no tuvo que hablar a ninguno de esos hijos que Isaí le había presentado. Entonces le dijo, pero no tienes más hijos. Y bueno, Isaí le dijo, sí, el menor, pero es muy jovencito, ahí está como pastor de ovejas. Bueno. Y el rey David, ¿por qué es un gran ejemplo? Vamos a leer un poquito 1 Samuel 16, 10 y 11. Dice, e hizo pasar los Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Isaí fue enviado por su hijo menor, David, y cuando vino David a la casa, Samuel pudo finalmente llevar a cabo las instrucciones que le había dado el Señor. Y ahí vemos que David fue ungido a través del profeta Samuel, enviado por Dios, ¿verdad? No solo fue David ungido rey, sino que el próximo versículo dice, el espíritu de Jehová que se había apartado ya de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso dice el verso 14, ¿no es cierto? De este relato de 1 Samuel. Si no conoces la cita bíblica, podrías asumir probablemente que David se convirtió en rey en ese día. Pero no, David no se volvió rey por 14 años después de ese día. Gloria a Dios. En medio de ese tiempo, Israel vivía con un rey injusto e insano, atormentado por demonios. Imagínense cómo estaba viviendo Israel con ese rey, ¿no es cierto? Hasta que finalmente muere en una batalla. David tenía mucha oportunidad de matar al rey Saúl en aquellos años interviniendo, pero rehusó tocar el ungido de Dios, aunque el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl. Él todavía era ungido como rey. Un hecho que David respetó. Esto ha sido también una lección para todos nosotros hoy, ¿verdad? Finalmente el rey Saúl murió en la batalla y los hombres de Judá vinieron y ungieron a David como rey de Judá, sobre toda la casa de Judá.
Lo puedes leer en 2 Samuel 2:4. No vamos a perder tiempo en leer los versículos porque se nos van los minutos volando así. 7 años después, todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón y el rey David hizo un pacto con ellos ante el rey en Hebrón. Entonces ellos lo ungieron a David sobre Israel ya. 2 Samuel 5:3. Note aquí que David fue ungido como rey en 3 tiempos diferentes. La primera vez fue ungido por Dios a través del profeta Samuel y las otras 2 veces fue ungido por hombres. El punto importante de notar esto es que Dios puede haberte llamado como profeta, pero hasta que los ancianos de tu esfera de autoridad, lo que sea, lo que están en la esfera de autoridad, te reconozcan, te inviten y te den autoridad para ejercer influencia y autoridad, eres solo un profeta para ti mismo. Así es, necesitas el favor de Dios, pero también el favor de los hombres. Dios tiene que confirmar a través de la autoridad que Dios haya puesto en tu vida que tú realmente has sido llamado profeta de Dios. Y aquí me detengo un momentito para contarte mi testimonio. El Señor me había mostrado el don que Él me estaba dando como profeta de Dios. Pero yo decía, no, ese don es muy difícil, no, yo no estoy capacitada para llevar a cabo ese don, no. Yo realmente, hermano, no quería mucho responsabilizarme de ese llamado. Pero entonces Dios un día hizo algo que yo no esperaba. Cuando yo tenía que ir a la iglesia y en ese tiempo dirigía las alabanzas, algo se apoderó de mí y era como una bola de fuego que yo sentía en mi estómago, una bola de fuego, imagínense usted. Y yo decía, algo me cayó mal, ¿qué habré comido? No sé, habré comido. Ya no sabía qué pensar, empecé a orar, empecé a pedir a Dios. Yo me sentía mal, era una bola de fuego. Bueno, lo que sí me daba cuenta, un detalle, es que cuando yo hablaba en lenguas, esa bola de fuego subía. Y yo, ay, no, Dios mío, aquí que algo va a reventar, algo, ¿qué es lo que va a salir de mi boca? No, decía yo. Tenía miedo, era la primera vez que me sucedía algo así. Llego a la iglesia, saludo a los hermanos, comenzó el servicio, cantamos, alabamos al Señor, pero yo notaba que cada vez que hablaba en lengua, esa bola subía, entonces decía, mejor no hablo en lengua. Yo no quería que subiera esa bola de fuego, que hiciera nada. Yo oraba intensamente y decía, Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia en mi vida, Señor, si en algo te he fallado, Señor, dímelo, Padre. Y estaba asustadísima. Entonces el pastor predicó y cuando terminó su predicación dijo, bueno, vamos a dar lugar al Espíritu ahora. Y todos vamos a hablar en lengua, todos los que hablan en lengua, ahora vamos a dar lugar al Espíritu. Ay, no, dije, ¿para qué dijo eso? Si lo que menos podía hacer yo era hablar en lengua, no. Y yo estaba ahí al frente, imagínense, tocaba la guitarra en ese tiempo. Y bueno, me tocaba obedecer al pastor, porque ¿qué iba a hacer? Entonces comenzamos todos a hablar en lengua. Y bueno, y ya empezó la bola a subir. Ay, Dios mío, yo solo pedía misericordia en ese momento. Estaba en una tribulación tremenda. Misericordia, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Estaba muy asustada, hermano. Pero cuando esa bola llegó a mi garganta, puedo decirle con toda sinceridad, como que lo viví, que se me cambió la voz. No era mi voz. Era una voz potente. Una voz, yo diría, sobrenatural, porque no era mi voz, ni la voz de ningún hermano tampoco, ni la del pastor. Era una voz sobrenatural. Salió de mi garganta esa voz que yo tampoco reconocía y habló la profecía, que fue bastante terrible, las palabras que se escucharon de esa voz. Hasta yo me asusté. Ay, Dios mío, no fue larga porque
Yo no iba a dar rienda suelta a nada, yo tenía un miedo, tenía pánico en ese momento. Yo temblaba de pie a cabeza mientras esa voz salía, como que me hubiera tomado el Señor la garganta, el Espíritu Santo. Yo no sé cómo explicarle a usted qué pasó. Y hablé proféticamente. Y después que salieron las palabras, que no fueron muchas, yo bajé la cabeza y me humillé, casi que puse la cabeza entre las piernas, me senté así, bien humillada, yo no quería mirar a nadie. Y yo solo pensaba en ese momento, Dios mío, yo me voy preparando para agarrar mi guitarra e irme, porque aquí me van a echar a patadas. Porque lo que había dicho esa voz no era nada bueno, era una exhortación muy fuerte, muy fuerte. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Quedó toda la iglesia en un silencio total. Nadie hablaba nada, ni nadie más hablaba en lengua, ni nada. Era un silencio, pero un silencio total. Y yo decía, ay Dios mío. Yo ya estaba esperando que me dijera, hermano, váyase de acá. Yo no sabía qué iba a pasar. Cuando el pastor rompe el silencio con estas palabras: hermanos, el Señor nos ha hablado. Ay, hermano, ahí yo como que respiré y dije, ay, gracias, Dios mío. Yo estaba tan atemorizada que no. Esa fue la primera vez que Dios usó el don profético en mi vida. En ese momento, le cuento este testimonio, porque en ese momento yo no solamente recibí el favor de Dios, que fue el don que Él me había dado, sino que recibí la autorización de los hombres, que en este caso era mi pastor, ¿no es cierto? En aquel tiempo. Entonces, es importante que seas reconocido no solamente por Dios, sino por los hombres para usar tu don. Tienes que saber que tú tienes que someterte a los siervos de Dios hasta que ellos reciban de parte del Señor que tú tienes ese don. Hasta que eso no suceda, tú vas a ser profeta, como hemos dicho, para ti mismo, para que Dios te hable a ti, ¿no es cierto? Vas a ser profeta para ti mismo, pero no para hablar a los demás hasta que tu don no sea reconocido. Es un proceso. David tuvo un proceso para llegar a ser rey. Dios lo había ungido rey. Él era ungido por Samuel como rey de Israel, pero él no fue al otro día a reinar. Pasaron 14 años para que él pudiera ser el rey de Israel. Toma nota. Entonces, un profeta es definitivamente un líder, pero las probabilidades, probablemente escuchando que el liderazgo renovado experto de John Maxwell, de decir, el que piensa que lidera pero no tiene seguidores está solo dando un paseo. Es tremendo, ¿verdad? El favor con Dios. ¿Qué sucede si tienes favor con Dios pero no tienes favor con los hombres? Si decides en esa situación tomar tu lugar correcto de autoridad, vas a encontrarte probablemente como el carácter de José en el Antiguo Testamento, quien fue arrojado al pozo mucho antes de ser promovido a un palacio. Podrías estar en el pozo si intentas entrar en un lugar de autoridad antes de que otros estén listos para reconocer tu llamado. José, él había tenido sueños. Y él contaba sus sueños, era jovencito, pero esos sueños le costaron mucho, le costaron tener que ser vendido como esclavo, le costaron tener que ir a la cárcel, le costaron un montón de cosas hasta que realmente fue reconocido, ¿no es cierto?, por los hombres y por Dios. Dios ya lo había reconocido y lo había llamado. Él iba a ser, digamos, la persona que iba a salvar a su familia. Pero tenía que pasar por un proceso. Y el proceso fue inevitable para José. El proceso fue inevitable para David. El proceso fue inevitable para Jesús, nuestro Rey eterno. Él también pasó un proceso. Todos tenemos que pasar un proceso con Dios. Entonces, no solamente es lo que Dios te ha dado,
sino llegar a ser reconocido por tus autoridades, por las personas que oran por ti, de que realmente eres llamado por Dios. ¿Qué pasa con muchos hermanos que no son reconocidos inmediatamente? O sea, Dios le ha dado, por ejemplo, el don profético, pero los pastores, o las autoridades, los ancianos, o quien sea que estén en la autoridad de la iglesia, no reconocen su don. ¿Qué sucede con muchos hermanos? Bueno, dice, si no reconocen mi don, no importa, yo ahora mismo voy a servir a Dios. Y se van y hacen la suya, ¿no? Y se van a profetizar aquí, allá, al otro, y hasta hacen negocio con la profecía. Eso lo puedes hacer. O puedes someterte al liderazgo en donde estás y ser promovido no solamente por Dios, sino por los hombres. Y es muy diferente. David esperó, José esperó, Jesús esperó. Y hay muchos en la Biblia que esperaron por el momento de Dios para ejercer lo que Dios les había dicho que le había sido dado. Pero esperaron el momento de Dios. No se lanzaron a hacer cualquier cosa. Necesitas el favor de Dios y necesitas el favor del hombre para que tu don sea bien utilizado, para que tu don realmente sea de bendición a muchas vidas. Necesitas el favor de Dios, pero necesitas también el favor del hombre. Así que yo te dejo con estas palabras. En Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios te va a probar. Dios te ha dado don, gloria a Dios, pero Dios te va a probar hasta que tú puedas usar realmente lo que Dios te ha dado. Tendrás un proceso. Y si en el proceso fracasas en esperar el momento de Dios, fracasará todo tu ministerio en el futuro. Y al final te vas a encontrar con un triunfo mediocre, con un triunfo humano, con un triunfo que no pertenece al reino de Dios. Así que yo te digo con esta última palabra, necesitas el favor de Dios, pero también el favor de los hombres para poder usar tu don. Dios te bendiga y hasta la próxima.